Cero. Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este magnífico programa La Pica en Flandes, esta cita semanal. El mundo cívico-militar está de suerte con este programa que informa semanalmente de las cuestiones verdaderamente relevantes, lo que nos importa, lo que nos dicen los medios principales. Aquí estamos nosotros para aportar criterio, aportar opinión, aportar información, que es importante, y puntos de vista de personalidades de primerísimo nivel. De hecho, enhorabuena porque uno de los programas que tuvimos la semana pasada ha tenido miles de visitas, lo cual denota hasta qué punto pues, la gente nos sigue, nos escucha. Yo creo que la mayoría lo hacen de forma por agrado, pero sin duda habrá ahí sus agentes, sus espías, sus encubiertos, ahí estarán tomando nota, pero bueno, en fin, allá ellos. La pica sigue adelante y seguirá. Vamos a hablar de la cuestión de la escalada bélica en Ucrania, pero antes nuestro coronel Collis nos quiere hacer un apunte con relación a las recientes elecciones en México. Adelante, mi coronel, por favor. Sí, la victoria electoral en México de doña Claudia Sheinbaum, que es sucesora de la política de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues parece ser por la amplia victoria de esta candidata que la política seguida por su antecesor López Obrador confirma la popularidad de la política estatalista. México, con una población de 132 millones de habitantes y un Producto Interior Bruto parejo al de España, con 46, pues tiene un problema de pobreza en amplias capas de su población. Y han elegido la solución estatalista para solucionarlo. Cuando pienso yo que la solución es generar más riqueza, pero ellos prefieren que el Estado les dé ayudas. Esto suele producir una sociedad de menesterosos cautiva del poder que les ha comprado con las ayudas. Bueno, pues tipo lo que fue el PER de Andalucía y Extremadura en España, que le proporcionó al Partido Socialista Obrero Español 40 años de predominio en aquellas regiones. Bueno, pero las ha convertido en un desierto empresarial, sobre todo de empresas tecnológicas e innovadoras, que son las que generan más riqueza. La mayor parte de Hispanoamérica pues, ha elegido esta solución de un Estado que proporcione subvenciones y servicios gratuitos a la población. Bueno, pero para que esto funcione debe haber riqueza que repartir e integridad en los administradores y cargos públicos, porque si no la subvención va acompañada de corrupción y no soluciona la pobreza. Cuando no se incrementa la riqueza nacional y además los políticos son corruptos, la receta pues no suele funcionar. En esta situación está la mayoría de nuestros países hermanos. Únicamente en Argentina se está ensayando algo diferente, pues Javier Milei. Veremos si lo dejan culminar sus proyectos. En Chile fue muy exitosa la política económica que se siguió en la época de Pinochet y posterior, pues imponiendo las medidas liberales propuestas por el economista norteamericano Milton Friedman. Hicieron de Chile el país con la economía más saneada de América Española y con más vivacidad. Bueno, sucesivos gobiernos socialistoides han logrado pues ir amortizando este impulso que tomó la economía chilena y tomando un camino parecido al del resto de las naciones hermanas. Todo esto además mezclado con un indigenismo que yo creo que es suicida. Debería ser de interés para España lo que ocurre en Hispanoamérica, pero los periódicos realmente solo dan noticias de allí cuando hay elecciones, su cultura, su situación social, sus logros fuera de la política, pues no, es que se divulga muy poco en España. El turismo por aquellos países espléndidos pues no se estimula. Y creo que es un error el que de allí solamente se gestionen pues
asuntos de política rastrera, como el turbio asunto de la maleta venezolana de Delcy Rodríguez y el ministro socialista José Luis Ábalos, o el respaldo del antiguo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Nicolás Maduro, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que deberíamos tratar de conectar más con el ambiente hispanoamericano, con sus tradiciones, con lo mucho que pervive España allí, con su situación económica y social, con su cultura, que en muchos casos es muy rica. Pero no veo por la labor a la prensa española, a los medios de comunicación españoles, y creo que es una carencia y un error. Me gustaría añadir con respecto a esto último que ha dicho el coronel Collins, estoy absolutamente de acuerdo. Recibimos un bombardeo de noticias de París, de Londres, de Berlín, que no nos interesa de nada. ¿Qué nos interesa a nosotros lo que pase en Berlín o lo que pase en París ahora mismo? O sea, y encima no tenemos corresponsalías en Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes, no tenemos corresponsalías en ninguna ciudad capital hispanoamericana, que son nuestros pueblos hermanos, y estamos sometidos a lo que dice la anglosfera de una manera, por lo tanto, absolutamente de acuerdo en esto último, mi coronel. Es decir, hay que vincular los lazos y estemos o no de acuerdo con las distintas opciones que van surgiendo en Hispanoamérica, pero al menos estar informados. Es que son nuestros hermanos, es nuestro idioma, es nuestra identidad, nuestra cultura, es nuestra civilización. A mí que me importa lo que pasa en Berlín. Es que no me importa nada, que se hace frío en Berlín, que se nieva en Berlín. Anda y que, bueno, mejor no me quiera acalorar, porque desde luego todo eso es lo que nos está trasladando a nosotros, toda esa presión alemana en lo que vamos a hablar en este segundo, en esta nueva fase de la pica en Flandes, que es la escalada. La dichosa escalada de Ucrania, que cada vez la estamos viendo peor, y para ello don Fernando Platón va a desarrollar brevemente este tema. Adelante, don Fernando, por favor. Sí. Más sobre todo lo que es el riesgo de escalada y la gestión del riesgo de escalada y cómo está, digamos, afectando en la guerra y las variables, digamos, que pueden tener impacto en el mismo. Y es que el riesgo de escalada es muy importante en cualquier guerra. Por coger algunos ejemplos, y un riesgo de escalada que puede ser tanto por el aumento en su intensidad como por la incorporación voluntaria o no de otros participantes. Si nos fijamos en algunos ejemplos de la historia, por darnos un poco una idea de lo que puede llegar a representar, pues la guerra de independencia de Estados Unidos comenzó como un conflicto fiscal entre la metrópoli y colonos, y acabó con la independencia y con la participación de Francia y España en la guerra. La Primera Guerra Mundial era un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia, y arrastró a las grandes potencias por los pactos y alianzas y posteriormente a otros países, y dio lugar a lo que se llama Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial era un conflicto entre Alemania y Polonia por la ciudad de Danzig, y ya sabemos a lo que llegó. A los americanos ambas de estas dos últimas les pillaban muy lejos y acabaron interviniendo. Es decir, realmente importante como evitar que en las guerras haya esa escalada. Y entonces, ¿qué factores? Hay unos factores recientes en la guerra de Ucrania que son preocupantes en cuanto a este riesgo. Uno de ellos es el de envío de tropas por parte de otros países a Ucrania, lo cual empezó a ser insinuado por el presidente francés Macron, llegó a ser apoyado posteriormente por algunos países bálticos, lo que es sorprendente porque nosotros tenemos tropas para defender los países bálticos, por lo tanto, más bien deberían estar pendientes de defender su país. Y luego ya posteriormente se ha ido matizando no a tropas que intervinieran en el frente, sino a un carácter de instrucción, y que la instrucción se impartiera en el propio país ucraniano, en lugar de como ahora que se desplazan a otros países de la OTAN para ser formados los militares.
pero es igualmente, digamos, crea algunos problemas importantes, porque pueden ser víctimas, por supuesto, de ataques, de bajas, en el caso de ataques con misiles o drones a estos centros de instrucción. O sea, hay toda una guerra estratégica de largo alcance que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania. Otro punto preocupante ha sido el ataque ucraniano a 2 radares de alerta temprana rusos. Estamos hablando de unos radares que son del tamaño de bloques de edificios que se utilizan para la red de alerta contra misiles balísticos intercontinentales, se llaman radares mucho más allá del horizonte, y que digamos, pues es esa red de alerta y prevención de un ataque nuclear. Y 2 de ellos han sido destruidos en ataques por drones de Ucrania. Y estos radares no sirven para lo que es el conflicto, digamos, Rusia-Ucrania. Buscan objetivos que vuelan muchísimo más alto y a más distancia que lo que puedan ser los famosos cohetes y más, incluso los misiles tácticos ATACMS. Por tanto, no tiene un objetivo dentro de la propia guerra, sino es un objetivo que está incrementando, digamos, la tensión y sobre todo una tensión estratégica. Para Rusia es un problema perder esa y disminuir esa capacidad de alerta. Hoy por hoy, pues no ha tenido ningún efecto, pero digamos que son cosas preocupantes. Igualmente, la autorización al uso de armas de largo alcance suministradas por Estados Unidos en territorio ruso. Bueno, el hecho de que no existiera esta autorización es algo que demuestra ese temor que hay una escalada, porque un poco es algo como único en la guerra, es decir, normalmente cuando pues, se dan unas armas, pues son para que se usen y en todas sus posibilidades. Es decir, cuando Alemania e Italia enviaban armas al bando nacional o Rusia enviaba armas al bando republicano, no ponían ninguna limitación de uso. O Estados Unidos cuando se les enviaba a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué sucede? Pues que hay que tener presente que Rusia es una potencia nuclear y se ha encargado de recordarlo repetidas veces a lo largo de este conflicto. Curiosamente, nunca ha habido un aumento de la tensión estratégica. Ese tema de los estados de alerta nuclear, para los que hayan visto películas, el famoso DEFCON, no ha habido movimientos en ningún momento, digamos, de la guerra, porque Estados Unidos no ha detectado en ningún momento una preparación rusa que pudiera dar una tensión. Pero el problema es qué pasaría si hubiera un ataque táctico, que también que se habla mucho, que sea si no hablamos estratégico, sino del uso de un arma nuclear táctico en la zona, y eso qué implicaría y cuál sería la respuesta. Y bueno, dejo a mis compañeros que seguro que tienen que decir cosas más interesantes que yo. Muy bien. No, Adelante. no, que justo, aparte de todos los riesgos que ha hablado ya Fernando, recientísimamente los nuevos contactos de Rusia y China. ¿Eh? Si hay alguna potencia que puede desequilibrar, es asegurarse una buena relación ante cualquier riesgo entre los rusos y los chinos. Entonces sí que íbamos apañados. Y vuelvo a repetir que después cualquier excusa es buena para organizar una general y ver a ver cómo puede acabar eso. Así que tengamos mucho cuidado, pero hay cosas que se salen de lo cotidiano, de lo que podamos hacer los ciudadanos de a pie. ¿Eh? Hay unos poderes por ahí que yo por lo menos soy incapaz de interpretar. Nada más.
Muchísimas gracias, mi general Fontena, por favor. Bueno, con un poco de suerte, un misil ruso caerá sobre el peñón de Gibraltar y nos quitará un problema de encima. Que no tiene gracia. Es verdad, han dicho los rusos que atacarán las Malvinas, Gibraltar y no sé qué otra base en el territorio usurpado, lo cual, sin duda, tendrá la simpatía de todos los españoles. Desde luego ahí le ha dado, mi general, ahí le ha dado. Muchas, muchas gracias. Muy bien, magnífico. Yo no sé si... Después que nos metemos mucho con Podemos en asuntos de defensa, pero siempre el PSOE y el PP han estado de acuerdo en toda la política de defensa. La prueba es que no se ha discutido nada de defensa en las Cortes españolas, entre el PSOE y el PP. Todos han seguido el librito famoso del ministro, el ministrillo Narciso Serra. Nunca se han peleado, todos han estado de acuerdo con la desamortización del ejército español, de la Fuerza Armada Española, los dos, el PP y el PSOE. Y ya como hoy ha sido un tema variado, después hay una frase española muy famosa que más se perdió en Cuba, pero más perdió Cuba con la separación, mucho, si no, a los hechos nos remitimos. No mismo está España como está Cuba ahora, y eso se puede extender a toda América. Y el que más perdió con la separación de América y de Cuba, de España, fueron los americanos y los cubanos, nada más. Y los mexicanos. Ya, sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, totalmente. La verdad es que sí. Ahí queda dicho eso. A mí creo que el coronel Collins quiere añadir algo con respecto al incremento de la escalada. No, únicamente insistir en que las escaladas son peligrosas y que muchísimas guerras han nacido por conflictos que eran en principio pues de muy baja intensidad y al parecer poco importantes, pero han dado lugar a guerras grandes. Por lo tanto, eso supongo que los jefes de Estado involucrados tratarán de controlarlo. La ayuda americana me parece que la están controlando bastante y los rusos, pues, en fin, tampoco están empleándose a fondo porque han lanzado alguna baladronada con las armas atómicas y tal, pero en fin, están empleando armamento totalmente convencional, incluso armamento un poco retrógrado, un poco en plan Primera Guerra Mundial. O sea que no parece. Y lo de Macron de decir que mandar fuerzas de naciones europeas contra Rusia, bueno, eso yo creo que no hay ni que tomarlo en cuenta por lo disparatado. Pues No, muchísimas gracias. Yo simplemente añadir, estamos ya prácticamente fuera de tiempo en esta fase final, que es una noticia de ultimísima hora, ha sido publicada ahora mismo. Resulta que la audiencia provincial ha revocado el auto del juez este que estaba investigando la presunta implicación de Rusia en el procés catalán, ha anulado las actuaciones del último año y le ha dicho que básicamente que si no tiene pruebas que lo archive. Esto es importante también porque, bueno, no deja de haber tenido mucha notoriedad en los medios de comunicación en España la presunta implicación de Rusia en el procés apoyando a Puigdemont, sabiendo todos, como sabemos, que Puigdemont se ha refugiado en Bélgica, que es territorio de la Unión Europea, y que ni ninguna nación europea por donde ha pasado este crápula, ya sea Italia, Alemania y creo también Inglaterra, ninguno nos lo extraditó. Bueno, pues ha dicho la Audiencia Provincial de Barcelona que nada, que prácticamente le invita al juez ya a archivar el procedimiento porque no tiene pruebas. Ha intentado hacer, lo digo esto para que también veamos hasta qué punto nos podemos ver implicados en unas investigaciones judiciales que básicamente, como digo, la audiencia provincial ha echado atrás, ¿no? Pero bueno, esto simplemente para que veamos un poco en qué contexto estamos también en España, ¿no? No sabemos realmente la verdad, pero bueno, el procedimiento judicial, por lo que dice la audiencia provincial, prácticamente no tiene recorrido. Con lo cual, bueno, pues otra cuestión más, algo que tendremos que seguir atento, pero es una noticia de ultimísima hora y que les animo pues a consultar internet, pero vamos,
lo que se ha expuesto va en la línea de lo que les he explicado. No sé si el teniente general quiere aumentar algo. No, me he acordado de un dicho gallego que dice, pleito tuvieres y los ganares. ¿Eh? Aquí, por supuesto que el servicio de inteligencia ruso no va a ir dejando pesquisas por todos los lados para que le cojan pruebas. ¿Eh? Y es muy cómodo no meterse en líos para esa audiencia nacional, no sé si catalana o española. Ahí está. Dicho lo cual, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por su atención, queridos oyentes, y volveremos, Dios mediante, la semana que viene en La Pica en Flandes, su cita semanal. Muy buenas tardes a todos.